Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta última cuarta sesión en línea de nuestro curso Electrónica, Magnitudes, Leyes y Aplicaciones. Empezamos, como siempre, recomendando entrar directamente por la página sena.territorio.la, en la cual hacer clic aquí donde dice ingreso a cursos LMS Sena, en donde escogen su tipo de documento, escriben su número de documento y la contraseña, que es la misma de Sena Sofía. Una vez colocados esos datos, damos en ingresar. Entonces, una vez que se ingresa, les van a aparecer todos los cursos en los cuales usted esté matriculado. En este caso, a nosotros nos corresponde el de electrónica, magnitudes, leyes y aplicaciones. Bien. La siguiente recomendación es siempre leer los anuncios de abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces tenemos el anuncio de la cuarta unidad. Dice que empezó el 9 y termina el 15. O sea, dentro de 2 días estamos finalizando nuestro curso. Y que tenemos 3 actividades a realizar en esta semana, que es el foro temático, una evaluación y un taller. Y participar en la sesión en línea el día de hoy. Tenemos el anuncio de sesión en línea y tenemos el anuncio que vamos a mitad de semana 4, el día de ayer. ¿Ya? Entonces, como siempre, para entrar a todas las actividades del curso, lo recomendable es irnos aquí a contenido del curso. ¿Ya? Seguidamente dar aquí en proyecto, y como estamos en la cuarta semana, entonces tenemos que ubicarnos donde dice actividad 4. Lo primero que se recomienda siempre es leer la guía de aprendizaje. Me dicen clic para descargar. ¿Ya? Y la guía de aprendizaje es la que nos va a decir qué tenemos que hacer. Entonces, tenemos la formulación de actividades de aprendizaje y nuestra primera actividad es el foro temático voltaje y corriente. Entonces, aquí nos dice, querido aprendiz, según Robert Boylestad, en el capítulo 2, voltaje y corriente de su libro, Introducción al análisis de circuitos, 2010, la pregunta, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Puede aplicarse al caso del voltaje y la corriente, porque en este caso una persona inexperta en la materia quizás tiende a utilizar indistintamente los términos corriente y voltaje, como si ambos fueran fuentes de energía. Es entonces el momento propicio para aclarar las cosas. El voltaje aplicado es el mecanismo de activación, la corriente es una reacción al voltaje aplicado. Esto es lo que dijo el señor Robert Boylestad. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos dicen que después de analizar el componente, o sea, el material de estudio, ¿ya? Participar en el foro. ¿Ya? Pero, ¿cómo vamos a participar en el foro? Analizando la afirmación de Boylestad y sustentando la misma por medio de un ejemplo creado por usted. O sea, usted va a crear un ejemplo para decir que el voltaje es el mecanismo
de activación y la corriente es una reacción al voltaje aplicado. Entonces usted va a crear un ejemplo para demostrar eso. O sea, esta frase de aquí. Eso es lo que usted tiene que participar en el foro 4. ¿Ya? Entonces, los invito a que usen su imaginación para explicar esto, pero con un ejemplo creado por usted. ¿Ya? ¿Cómo participamos en el foro? Listo, nos vamos aquí, donde dice foro temático, voltaje y corriente. Le decimos ver foro. Esperamos que abra la página de los foros. Y está el foro temático 4, que corresponde a esta semana. Entonces decimos en responder. Aquí podemos activar el texto enriquecido, si queremos, para escoger el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, para darle formato, etcétera. Escribe su ejemplo. ¿Ya? No me vaya a escribir ahora su ejemplo, estas dos palabras, su ejemplo, y dicen, no es que usted en el video decía, escriba su ejemplo. ¿Ya? Entonces, el ejemplo creado por usted para decir de que el voltaje es el mecanismo de activación y la corriente la reacción a ese mecanismo. ¿Sí? Listo. Entonces, después de que usted colocó el ejemplo para explicar esa frase de Boyle-Stat, entonces usted le da aquí en responder. Y con eso ya tiene la primera actividad calificable de esta semana. Después nos dice que hay una evaluación de las leyes básicas del análisis de circuito. Entonces dice que usted estudiará las leyes que sintetizan los principios de un circuito eléctrico, las leyes de Ohm y Watt, y podrá ver algunos dispositivos donde se aplica toda la teoría estudiada en el curso. ¿Ya? Nos dejan un video para complementar el estudio. ¿Ya? Y nos vuelven a decir que primero tenemos que leer el material de formación. Y después de eso, o sea, después de ver el video que nos recomiendan aquí, después de leer el material de estudio, es que vamos a realizar la evaluación. Entonces, veamos el material de estudio. Aquí donde dice material complementario actividad 4. Clic para la versión descargable. Tiene 26 hojitas. Nos hablan de la ley de Ohm, la ley de Watt y del cálculo aritmético de resistencia serie paralelo y mixto. Este es el material de estudio, de pronto, por decirlo así, un poquito más complejo de los tres anteriores. Hay que leerlo con bastante cuidado, lentamente, para ir digiriendo, comprendiendo todo que nos dice este material. Entonces tenemos las leyes básicas en el análisis del circuito, la ley de Ohm, la fórmula de la ley de Ohm, ejemplos de aplicación de la ley de Ohm, ¿ya? Aplicación de la ley de Ohm en circuito serie. Entonces, aquí tenemos un circuito serie. Se reconoce porque la corriente que circula por el circuito
tiene un solo camino para recorrer. Entonces, digamos, empieza aquí en este punto y hay un solo camino. ¿Ah? Por eso se reconoce que es un circuito serie. Y nos dan la explicación paso a paso de cómo calcular cada uno de los incógnitas o variables que nos piden en el circuito. Entonces, si usted lee el ejemplo y lo sigue paso a paso, lo podrá comprender. Tenemos la aplicación de la ley de Ohm en un circuito paralelo. Este es un circuito paralelo. Sabemos que es un circuito paralelo porque la corriente tiene varios caminos para recorrer. Entonces, digamos, la corriente, si empezara en este punto, llega aquí y aquí encuentra varios caminos. Entonces, pues una parte de la corriente vendría por aquí, por este R1, y al llegar a este punto, esa otra parte de corriente se va a dividir, una parte para R2 y otra parte para R3. ¿Ya? Entonces, por eso es un circuito paralelo, ya que la corriente se divide en varias ramas. Otra forma de identificar los circuitos paralelos es que los elementos conectados en el circuito tienen dos puntos comunes. Entonces, todos los resistores tienen dos terminales. Entonces, el terminal de arriba de los resistores está conectado a este punto, digamos que es el primer punto común, y los terminales de abajo de los resistores están conectados a este otro punto, que sería el segundo punto común. Entonces, eso también me ayuda a identificar qué elementos están en paralelo. Tenemos las fórmulas de cómo calcular las resistencias en paralelo, ¿ya? Entonces, y aquí está el ejemplo de cómo hacerlo, ¿ya? Y tenemos los circuitos mixtos, en los cuales hay combinación de resistores en serie y paralelo, y para poder resolverlos debemos resolverlo parcialmente, digamos calculando qué resistores están en serie, qué resistores están en paralelo, redibujando el circuito, ya, para poder calcular, y una vez redibujado el circuito, volver a calcular si están en serie o están en paralelo. Entonces, aquí está el ejemplo paso a paso de cómo se haría este circuito. Ahora, los pasos que yo hago para este circuito no van a ser los mismos para otro circuito mixto. Todo depende de qué está en serie y qué está en paralelo en el otro circuito. Entonces, aquí está un ejemplo bien clarito, bien explicado de cómo resolver un circuito mixto. Tenemos la ley de Watt, ya que ya la ley de Watt igual la vieron en la primera guía, donde calculaban una potencia en el cuarto punto, en el quinto punto, calculaban una potencia. Entonces ya están familiarizados con la ley de Watt. ¿Ya? La unidad de medida de la potencia múltiplos y submúltiplos de la potencia igual se aplican para voltaje, igual se aplican para corriente. O sea, en los múltiplos, aquí dice megavatios, yo puedo tener megavoltios, megamperios, ¿eh? El viento está haciendo interferencias. Sí, Lina, hay mucha brisa. Bien, entonces el material de formación a esta rueda de fórmula es bastante práctica.
si quiero averiguar potencia, tengo tres fórmulas que puedo utilizar. Todo depende de qué incógnitas o variables me estén presentando el enunciado. Lo mismo para corriente, tengo tres fórmulas distintas que puedo emplear, igual para resistencia, igual para voltaje. Yo les recomiendo que impriman esta ruedita y la tengan siempre a la mano, ¿ya? Bien, entonces este es el material de estudio y veamos la evaluación. En la evaluación creo que hay un solo punto, digamos, de cuidado, de cálculo, además es bastante simple. Entonces, recuerden que a ustedes la evaluación les aparece un poquito distinta, pero las preguntas son las mismas, ya que ustedes aparecen aquí configuración, preguntas, tal. Entonces, entran a la sección de preguntas, ¿ya? Y digamos la primera pregunta dice, el siguiente esquema hace referencia a un circuito en serie mixto, paralelo o senoidal. Entonces, si usted leyó bien el material de formación, se dará cuenta que ese circuito se parece mucho a este circuito, ya que cada bombillo que tenemos aquí puede ser representado por un resistor o una resistencia. Entonces, fácilmente usted puede determinar qué tipo de circuito es. Este es el punto donde tienen que hacer mayor cálculo, ¿ya? En este caso es un circuito mixto. Usted tendría que resolver primero esta serie. Déjeme comparto pantalla. Voy a apagar la cámara y para poder compartir un documento de Word. Entonces tenemos 20 voltios.
Entonces, este es el circuito que nos presenta la evaluación. Y nos pide que el voltaje en la resistencia de 200K, o sea, en este resistor de aquí. Entonces, para eso yo tengo que determinar, hacer los cálculos. En este caso, estos dos resistores están en serie. Entonces, yo tendría que, no voy a hacerlos numéricamente, no lo voy a hacer, ¿ya? Pero vamos a hacer el procedimiento. Entonces, digamos, aquí yo tengo una resistencia parcial que la puedo llamar RA, ¿ya? Y decir que RA es la suma de R3 con R4, porque están en serie. Entonces, cuando ya yo hago una resistencia parcial, yo tengo que, bueno, aquí tengan en cuenta de que aquí dice 200K y eso sería 200.000, ¿ya? Y esta 100 es solo, entonces 200.000 más 100. Tengan en cuenta ese detallito que está ahí. Cuando ya yo hago una resistencia parcial, yo debo reemplazar estos dos señores que fue lo que hice en serie por su equivalente. Entonces, el circuito sería algo así como que me quedaría ya, quitando una, ya, pero ya esta no se llamaría R8, sino esta se llamaría RA, que fue la que yo, ya, con el valor que haya calculado de la suma de esos dos señores, ¿ya? Entonces, este es el circuito que me queda ahora. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que analizar este circuito y este circuito me dice que estos dos señores están en paralelo. Aquí, ¿por qué cambio este reloj? Ah, ya. Ay, parece que aquí, y si pongo R1 me va a decir que ya existe. Tocó quitar esto. Entonces, en este caso ahora R2 y RA están en paralelo. Y entonces debo calcular un equivalente que la puedo llamar RB. ¿Ya? Pero entonces aquí utilicé más porque estaban en serie, ya que el documento me dice que los resistores en serie se suman. Pero para resistores en paralelo, si nada más tengo dos resistores en paralelo, como es en este caso R2 y RA,
la fórmula es arriba multiplicado, en este caso R2, por RA, y abajo sería la suma de R2 más RA. Esa es la fórmula para dos resistores en paralelo. ¿Ya? Entonces hacen las operaciones y les va a dar un resultado. Entonces, estos dos ahora los voy a reemplazar por uno solo, que sería RB. Entonces aquí lógicamente con el valor que tenga, que les dé la operación de multiplicar y dividir, ¿no? Entonces, el circuito me quedaría ahora de esta manera. Y ahora tengo una serie, y ya esta sería la resistencia total, ya que no tendría más operaciones que hacer con los resistores. Entonces, esa sería la resistencia total, RT, que como me quedó una serie, sería la suma, R1 más RB. Entonces, ya cuando uno tiene la resistencia total, lo que tendría que averiguar es la corriente total. Y ahí se emplea la ley de Ohm. Ahí se emplea la ley de Ohm, que dice que la corriente es el voltaje total o el voltaje aplicado sobre la resistencia total. Entonces, con eso pero a nosotros nos piden es el voltaje en este resistor. Entonces lo que tenemos que averiguar nosotros, ahorita sería qué voltaje hay en R1, qué voltaje hay en RB. ¿Ya? Entonces hay que irnos devolviendo y entonces el voltaje en R1 ahí les quedará en la grabación el paso a paso y ustedes lo pueden hacer tranquilamente. El voltaje en R1 sería la corriente total, porque es un circuito serie, lo que me quedó, por el valor de R1. Realmente para este circuito no tendrían que averiguar ese voltaje, pero ahí les queda como pan. ¿Ya? Lo que nos interesa, digamos, es el voltaje en RB. Voltaje en RB. Este sí lo necesitan para poder calcular el voltaje en... Igual aquí sería I total. Perdón. Por, en este caso, el valor de RB, lo que les haya dado RB. Listo. Una vez que usted averiguó el valor de RB, recuerde que RB viene de un paralelo que es R2RA. Entonces, como RB viene de este paralelo, nosotros podemos decir fácilmente
que el voltaje en R2 es igual al voltaje en RB. Y también podemos decir, como es paralelo, que el voltaje en RA es igual al voltaje en RB. Y si ya usted tiene el voltaje en RA, usted puede averiguar la corriente que pasa por RA. Entonces, usted puede calcular corriente en RA aplicando la ley de Ohm, que sería igual al voltaje en RA sobre el valor de RA. Y si usted averiguó la corriente que pasa por RA, como RA viene de una serie de R3, R4, usted puede decir que la corriente por R3 es igual a la corriente por RA. Y también puede decir que la corriente por R4 es igual a la corriente de RA. Y si usted tiene la corriente que pasa por R4, puede averiguar el voltaje por R4, que es el voltaje que están pidiendo. Entonces, voltaje en R4, que es lo que nos pide el ejercicio, el voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso, es igual a la corriente que pasa por el resistor 4 por la resistencia 4. Y ese valor que desde aquí está aquí en uno de estos. ¿Ya? Ahora, por descarte, si les digo que esta no es la respuesta, porque ningún voltaje de los elementos puede ser superior al voltaje de la fuente. ¿Ya? Entonces, no puede haber 23.2 voltios en un elemento cuando la fuente apenas tiene 20. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda todavía 1 hora 41 minutos para hacer el examen. Entonces, miren, de que hay suficiente tiempo para que hagan los cálculos. Aquí ustedes le tienen que poner numeritos, ¿sí? Los numeritos respectivos, hacer las operaciones, ¿ya? Y al encontrar voltaje en R4 van a encontrar la respuesta que es. Bien. Seguimos. La ley de Watt afirma que. ¿Qué dice la ley de Watt? Por aquí tenemos la ley de Watt. Ley de Watt. Dice. Entonces, dice, el producto del valor de la resistencia por el amperaje es igual al voltaje. La relación del valor del amperaje por el valor de la resistencia es igual al voltaje. El resultado del valor del amperaje por el valor del voltaje es igual al vatiaje. Potencia dice que es igual al voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Entonces, el resultado, o sea, que es el vatiaje, ¿sí?
Miren de que aquí usted puede descartar porque aquí dice es igual al voltaje, no están pidiendo es watt, o sea, vatios, vatiaje. Entonces, fácil. Al convertir 1000 vatios a kilovatios se obtienen, entonces se pueden ayudar de la tablita que está aquí para poder responder esa pregunta. Bueno, esta pregunta no sé por qué está aquí, siempre he dicho que no la coloquen, pero la colocan. En un imán las líneas de fuerza magnéticas parten del polo sur y regresan por medio del metal de su estructura al norte. Eso tiene que ver más con la semana anterior. Entonces se pueden volver a leer el material de formación de la tercera semana y la pueden responder. No le vayan a dar a enviar porque aquí dice que hay más de una página, o sea, hay más preguntas. Entonces digo siguiente, hay 2 preguntas más. Dice, si a un circuito en serie se agrega una carga en serie, la corriente aumentará, cambiará, disminuirá. ¿Sí? Si tienen 2 resistores conectados en paralelo de 50 ohmios cada uno, ¿cuál es el valor de su resistencia total? Entonces simplemente emplear la formulita de resistores en paralelo de 2, obtienen el resultado y pueden contestar. Y ya una vez contestadas las 7 preguntas, sí le dicen enviar. ¿Ya? Bueno, hacemos un paréntesis ahí. Si tienen alguna pregunta que hacer, los escucho. Los escucho, los que están conectados. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, profe, una cosita. Dígame. Todo solo se puede entregar hasta este 15, ¿no, profe? Todo Sí, lo que señor. falta. Sí, todo hasta el 15. ¿Hasta qué hora? Qué pena, profe. Hasta las 12 de la noche. Profe, la grabación de la clase más o menos, usted más o menos a qué hora nos la puede enviar la sube a la plataforma. Tengo 24 horas para colocar en la plataforma y si miras las clases anteriores siempre he subido en horas de la noche. Ah, bueno, profe, ¿Ya? gracias. Ya. Pero tengo 24 horas para hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, yo tengo una duda. Bueno, yo quedé bien hasta donde la ley de Watt y de Ohm estaban por separado, pero hay una parte de la guía donde las unen. Entonces ahí yo quedo como un poco perdida. Bueno, ahorita vamos para el taller. Ahorita vamos para el taller, ¿sí? Estamos viendo, ¿cómo es que se llama? Lo de evaluación y cómo resolver ese punto, que es el único punto de cálculo que hay en la evaluación. ¿Listo? Entonces, bueno, si no hay preguntas con respecto de pronto al taller, a la forma de resolver el circuito, que es el único de cálculo que hay en la evaluación, continuamos para ver si podemos despejar la otra inquietud, ¿sí? Listo, una vez, bueno, ya saben, deseen enviar cuando contesten las 7 preguntas. Y el taller nos dice, aquí, la guía, de que hay una evidencia de producto, que hay un taller llamado análisis de circuitos. Me dice que en los puntos 1 y 3 se deben hacer cálculos de los circuitos propuestos. Y en base a esos cálculos es que voy a responder los puntos 2 y 4. ¿Ya? El punto 2 tiene que ver con el punto 1 y el punto 4 con el punto 3.
¿Ya? Entonces dice que todo eso en un documento de Word y enviarlo por el link indicado. Entonces, veamos el taller. Entonces aquí tenemos actividad de evidencia de producto, taller análisis de los circuitos. Descargamos el taller. ¿Ya? Entonces, en el primer punto del taller, y hay que leer bien los enunciados, nos dice calcular la resistencia equivalente, intensidad que circula y la caída de tensión en cada uno de los siguientes circuitos. Y la caída de tensión. Entonces, voy a copiar este circuito, pero me lo voy a llevar para acá, para este otro archivo de Word, porque aquí el archivo es difícil de controlar. Entonces, el ejemplo con uno de los circuitos, hay 1, 2, 3 circuitos que hay que resolver, ¿ya? Todos se resuelven de la misma manera, ¿ya? Entonces, hacemos el ejemplo con uno sin hacer los cálculos, ¿sí? Sin hacer los cálculos. Entonces, una de las cosas que me piden es la resistencia equivalente. Entonces, es un circuito serie. Entonces, la resistencia equivalente en un circuito serie resistencia equivalente o total siempre será la suma de los resistores que estén conectados en serie. Entonces, en este caso, digamos, R1, como hay 3 resistores, más R2, más R3. Entonces, usted lo que tiene es que cambiar el valor de R1, que aquí dice que es 10, el valor de R2, que también dice 10, y R3, 10. Sumarlos, si no lo sabe sumar, coge una calculadora y sume 10 más 10 más 10 y ahí le da la resistencia equivalente. ¿Listo? Entonces, primera parte fácil. ¿Ya? También nos pide la intensidad que circula, la corriente que circula por el circuito, que es la misma en todos los componentes. Entonces, después de que averiguar resistencia total, voy a averiguar la corriente total. Entonces, I total, empleando la ley de Ohm, es igual al voltaje total o voltaje aplicado sobre la resistencia total. En este caso, el voltaje total es 9, porque aquí la fuente me lo dice, 9 voltios. ¿Ya? Y la resistencia total, el valor que les dé de la suma de R1 más R2 más R3. ¿Listo? Entonces, ya con eso tengo la intensidad total. Y lo otro que nos piden es la caída de tensión en cada uno de los circuitos, o sea, la caída de tensión en cada resistencia. Entonces, voltaje en R1 o caída de tensión en R1 es igual a I total, porque es la misma corriente por todo el circuito, por el valor de R1. El voltaje en R2
entonces será la misma I total, pero por R2. Y el voltaje en R3 será igual la misma I total por R3. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 formulitas que hay que emplear en cada uno de los 3 circuitos que tengo propuestos. Una vez que usted realizó los 3 circuitos, los cálculos, realizó estos cálculos que tengo aquí en los 3 circuitos, ¿sí? Entonces va a responder, pero va a responder para un circuito serie. Entonces, si al aumentar los valores parciales de la resistencia del circuito, ¿qué ocurre con la resistencia equivalente? ¿Aumenta o disminuye? Entonces usted pone aumenta si cree que aumenta o coloca disminuye si cree que disminuye. La caída de tensión en las resistencias aumenta o disminuye con su valor óhmico. Usted contestará qué pasa con esa caída de tensión. ¿Ya? Entonces, el tercer punto son circuitos en paralelo. ¿Ya? Vamos a escoger este está doble. Vamos a escoger este. ¿Cómo lo recortamos? No tiene para recortar. Sí tiene. Entonces, el tercer punto son circuitos en paralelo. Nos dan 5 circuitos en paralelo. Tengo que resolver los 5 circuitos. ¿Y qué nos pide? La resistencia equivalente. Entonces, primero la resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente en un circuito paralelo, en este caso, como tengo tres resistores, puedo seguir el ejemplo que está en el material de formación y resolver de 2 en 2, si quiero hacerlo. O sea, primero hago la de 3,6 en paralelo y el resultado de esas dos la hago en paralelo con la de 9. O también puedo emplear la fórmula general de resistores en paralelo. Dice que RT es igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Seguido, lo que hay que hacer es reemplazar los valores. ¿Ya? 1 sobre R1. Entonces, digamos que R1 sea de 3 ohmios. Más 1 sobre R2, digamos que sea la de 6. Más 1 sobre R3, digamos que sea la de 9. Ahora, acto seguido, hay que dividir 1 entre 3. Y eso es 0.2333. Más, ahora 1 entre 6. Y eso es 0,1666.
más, ahora 1 entre 9, 0,1111. Acto seguido, ahora hay que sumarlo de abajo. Y eso sería 3. Un momentico que me equivoqué. 3. Eso daría 0,61111. Sí, 0,61111. Y entonces simplemente dividir 1 entre eso. Y eso da 1,63 y algo. 63 ohmios. ¿Ya? Ya que la resistencia siempre se expresa en ohmios. Entonces, con eso ya he calculado la resistencia equivalente. Ahora, la intensidad total. Bueno, ley de Ohm, que dice que la corriente total es igual al voltaje total sobre resistencia total. Entonces, simplemente reemplazar los valores. En este caso, el voltaje total de este circuito es 27 voltios y la resistencia total calculada dio aproximadamente 1,63. Reemplazan los valores, dividen y ya tienen la corriente total. Pero también nos piden la intensidad en cada una de las ramas. O sea, debo calcular la corriente que pasa por 3, por 6 y por 9. Entonces, prácticamente es la misma formulita. ¿Ya? Pero en este caso no sería I total, sino, digamos, corriente en R1, por ejemplo, que sería el mismo voltaje total, pero sobre R1. También tendrían que calcular la corriente en R2, que sería el voltaje total sobre R2. Y también tendrían que calcular, como hay 3 resistores, la corriente en R3, que sería el voltaje total sobre R3. Entonces, tienen que calcular la resistencia total, la corriente total y la corriente por cada una de las ramas en los 5 circuitos que nos presenta el taller. Y ya cuando haya respondido, haya hecho los cálculos del tercer punto, entonces va a responder el cuarto punto. El cuarto punto es solamente resistores en paralelo. Entonces me preguntan, ¿cuántas más resistencia tenemos en un paralelo, en un circuito? ¿La resistencia equivalente aumenta o disminuye? ¿Ya? Entonces, usted responderá de acuerdo a los cálculos que hizo, ¿qué pasa? La resistencia equivalente de una instalación en paralelo es mayor, menor, igual a la más baja de las instaladas. Dependiendo de los 5 cálculos, usted comparará
Bueno, digamos en este ejemplo, aquí la resistencia total me dio 1.6. Es fácil de responder ya el inciso. La más baja aquí es 3. De las 3 es 3. La total me dio esto. Entonces, ¿es mayor, menor o igual a la más baja de las instaladas? Ya la puede responder. Y cuanto mayor sea el número de resistencias en un mismo circuito, pero se refieren al paralelo, la intensidad total que circula será mayor o menor. Entonces usted responderá si es mayor o menor. Y eso es los 4 puntos del taller. Y ya les expliqué cómo hacer el primer punto. Todo lo que hay que hacer, que no se les olvide en el primer punto la caída de tensión en cada resistencia. Y en el tercer punto, que no se les olvide que también hay que calcular la corriente en cada una de las ramas del circuito o en cada una de las resistencias. Entonces, ahora sí, no sé si respondí la pregunta que me estaban haciendo ahorita o si hay que volverla a hacer o volverla a explicar. Entonces los escucho. Si tienen preguntas que hacer, por favor, los escucho. Los escucho, muchachos. ¿Qué preguntas tienen? Muchachos, ¿qué preguntas hay? Muchachos, muchachas. ¿Está todo claro? Las 3 actividades. Para mí, sí, así se llora. Muchas gracias. Ok. Confírmenme si tienen alguna pregunta, si todo está claro, para entonces dar por finalizada la sesión del día de hoy. Recuerde que tienen plazo hasta el 15 de diciembre, hasta el día miércoles, para entregar todas las actividades. Pero por favor no dejen todo para el 15. ¿Ya? Bueno, como no hay más preguntas, supuestamente todo está claro, yo doy por finalizada la sesión. Les agradezco mucho todo el tiempo que le han dedicado al curso. Espero que se matriculen en los siguientes cursos. Ahí en el anuncio que estoy colocando hoy está el enlace para que vean los otros cursos que pueden hacer con los cuales se quieran inscribir. ¿Ya? Les recuerdo de que el certificado máximo un mes, ya dice que de 15 a 30 días hábiles, o sea, puede ser hasta un mes. Entonces tengan paciencia que les llega. ¿Sí? Ahí está el enlace a donde entran para poder descargar el certificado y el enlace para que de pronto se quieran inscribir en los demás cursos virtuales.
Les recuerdo que si se inscriben ahorita, hasta enero o febrero por allá es que nos harían, comenzarían los cursos, ¿ya? O sea, si usted se inscribe, le toca tener paciencia y esperar hasta febrero que asignen los instructores, ¿ya? Profe, ¿en qué orden debería uno hacer estos cursos? ¿Por qué temas? O por lo menos yo que hasta ahora es el primero que hago en electrónica. Aquí en la página muestra como una guía de los cursos, o sea, hay como un cronograma, pero ¿dónde está? Electricidad y electrónica. ¿Ya? Aquí, mira, digamos, electricidad y electrónica, aquí está por área, entonces aquí dice, ver PDF de ruta de formación sugerida, ¿ya? Entonces, tú puedes entrar aquí y ver lo que ellos te sugieren, pero no significa que lo tengas que hacer de esa manera. Por ejemplo, entonces tienes este curso, identificación de circuitos integrados y compuertas lógicas, generación y transformación y uso de la energía eléctrica. Pero si miras aquí, en este de aquí, para hacer el de diseño y construcción de tableros de distribución, sí te recomiendan que primero hayas hecho el de seguridad en riesgo eléctrico, filosofía de prevención, ¿ya? Y que el último de esta línea es el de seguridad en instalaciones eléctricas. ¿Ya? Entonces te recomienda que para hacer este tienes que haber hecho todos estos de aquí, ¿ya? Pero hay otros que de pronto no tienen prerequisitos, por decirlo así. O sea, igual no es que sea esto como que tan estricto que si no has hecho este, no puedes hacer este. Tú lo puedes hacer. Pero esta es la recomendación, ¿ya? Pero tenemos estos, mira, este, que no tienen uno antes. Y los puedes hacer tranquilamente, ¿ya? Entonces ahí en la página siempre está la ruta sugerida. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Ok. Entonces, jóvenes, desde ya, porque ya no nos vemos más, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y éxitos en todos los cursos que inicien, ya sean presenciales, ya sean virtuales. No dejen de estudiar, el estudio es lo que nos garantiza a nosotros tener una mejor calidad de vida. Ha sido un placer guiarlos y espero encontrarlos en otra oportunidad. Gracias, profe, lo mismo, Dios la bendiga. Amén. Entonces, me despido. Hasta luego.